we've been taught that's the way our world goes round. Walking on the grounds we've always known, stepping on the footprints in the snow. But when it melts, the other ways will show. We're gonna make the footsteps on our own. That life can wait just for a while. Vamos. Uy, sí, estamos listos. ¡Vamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo. El día de hoy vamos a hablar sobre los agentes patógenos, ¿no? Antes de iniciar con las infecciones de transmisión sexual como tal, es necesario que comprendamos qué es un agente patógeno y cómo está constituido, ¿verdad? Un agente patógeno, la palabra patógeno viene del término patos, que significa enfermedad, y genos o gen viene de la palabra gen, que significa origen, ¿verdad? Por ejemplo, el Génesis, ¿no? Es el libro del origen, la genética explica el origen humano, ¿no? Desde el punto de vista del genoma. Entonces, la palabra gen tiene que ver con esto del origen, de dónde venimos, ¿no? Entonces, un agente patógeno es aquel que causa enfermedad, que genera enfermedad, ¿no? A eso le llamamos, porque es patos, gen, ¿no? Patógeno, que genera o que inicia o que es el origen de una enfermedad. Eso es lo que significa. En este caso, y lo vamos a ver en un momento, la infección y la enfermedad no es lo mismo. Es importante saber las diferencias, ¿verdad? Pero bueno, vamos a entrar con los agentes patógenos. Existen 5, el día de hoy vamos a ver 5 tipos de agentes patógenos distintos, ¿no? Vamos a ver el primero, que son las bacterias. Las bacterias tienen como característica que son seres biológicos que tienen ácido desoxirribonucleico, es decir, que tienen su propia configuración genética. Y como tienen su configuración genética, pueden vivir fuera de un cuerpo durante muchas horas, ¿no? Pueden estar en objetos, ¿no? Y entonces pueden vivir ahí durante una buena cantidad de tiempo, lo que ocasiona que las bacterias sean muy fáciles de contagiar y de adquirir, porque las puedes agarrar en el tubo del metro, las puedes agarrar en las monedas, te lo puedes comer en un taco de suadero, ¿no? Y entonces ahí vemos que las bacterias pues tienen esta característica de que son seres vivos. Como son seres vivos, entonces se les puede matar, eso es muy importante. En el caso de los virus, por ejemplo, los virus no se pueden matar. ¿Por qué no se pueden matar? Porque no son seres vivos. Entonces, como no son seres vivos ni están muertos, en el caso de los virus vamos a hablar de activar o desactivar, ¿verdad? Pero bueno, seguimos con las bacterias. Las bacterias tienen la característica, además de que se adaptan, ¿no? Una bacteria puede ser muy resistente al frío o muy resistente al calor, dependiendo del tipo de bacteria que sea. Y es muy importante comprender que las bacterias, aunque no las vemos, están presentes en muchos de los alimentos que consumimos, en el agua, ¿no? Y en los medios, como ya dije, que utilizamos todos los días. Entonces, una forma de evitar las bacterias es desinfectando las frutas y verduras, o lavándonos las manos, ¿no? Al momento de comer y después de ir al baño, y después de comer, que es algo que no nos dicen, ¿no? Generalmente pensamos en lavarnos las manos solamente al inicio, antes de comer, pero después la comida que tú agarras, sobre todo los mexicanos que comemos mucho con las manos, los tacos y todo eso, el alimento que se queda en las manos atrae bacterias. Entonces es muy importante lavarse las manos antes de comer y después de comer. Ahora, otra cosa que no nos dicen, es muy importante lavarse las manos antes de ir al baño y después de ir al baño, porque si traemos bacterias y tocamos los genitales, a través de ese contacto podemos infectar, ¿no? Ya sea la uretra o la vagina, ¿verdad? Entonces es muy importante lavarse las manos antes y después de comer, antes y después de ir al baño, en el caso de las bacterias. Ahora, los virus, a diferencia de las bacterias, decíamos hace un ratito que no son seres vivos. Por lo tanto, como no son seres vivos, o se activan o se desactivan.
Ajá. Los virus no son elementos como tal vivos porque requieren de otra célula para completarse, para completar su configuración y entonces poderse reproducir. Un virus afuera no se puede reproducir en el ambiente, porque además los virus no resisten tanto el cambio ni de clima ni de condiciones, ¿no? Los virus requieren más este contacto de cuerpo a cuerpo, en un beso, en una caricia, en un estornudo, en una relación coital, ¿verdad? Ahí es donde se puede dar el intercambio de fluidos de un cuerpo a otro. Y por eso es que ahora que está esto del coronavirus, pues sabemos que el distanciamiento social, esto de 1,5 metros de distancia, evita, ¿no?, que entremos en contacto con los fluidos de la otra persona, que en este caso son gotículas que pueden venir desde los pulmones que contienen el COVID, ¿verdad? Entonces por eso es muy importante respetar la sana distancia, y si no sales de tu casa, pues nunca vas a tener un agente patógeno, porque esa es otra característica. Los agentes patógenos solamente se contagian de personas que los tienen. Si tú no tienes agente patógeno, no puedes contagiar nada. Si la otra persona no tiene agentes patógenos, no te puede contagiar nada, ¿no? Entonces por eso es muy importante comprender esto. Los virus, a diferencia de las bacterias que sí se pueden matar con antibiótico, ¿no?, los virus es muy difícil matar un virus porque tendríamos que matar la célula que lo contiene, ¿no? Entonces la mayoría de los virus que entran al cuerpo van a permanecer ahí, aunque permanezcan inactivos, ahí van a estar, ¿no? Es muy importante entonces estar conscientes de que si el doctor te dice que tienes un virus, pues hacerte la idea de que vas a estar con ese virus toda la vida, ¿verdad? Que no siempre te va a dar problemas, pero que ahí lo tienes y que es un riesgo que puede ser latente, ¿no?, de que en algún momento se active. Por ejemplo, el caso del VIH es un virus que puede estar muchos años sin dar problema y de repente activarse, ¿no? Y entonces ahí es donde empiezan los problemas para el paciente, ¿no? Ok, otro de los agentes patógenos que tenemos son los hongos. Los hongos van a tener la característica de que son autótrofos. Los hongos son autótrofos y quiere decir que producen su propio alimento, buscan su propio medio, les va a fascinar los espacios húmedos, ¿no? No estamos hablando de los hongos donde está pitufina y papapitufo, estamos hablando de los hongos microscópicos que están en la piel, ¿no?, o que están en otras partes del cuerpo, y que son, por ejemplo, los que están en los pies, los que están en las axilas, los que están en la parte inguinal, ¿verdad? Les va a gustar esa zona porque son las partes que sudan y son las partes que tienen más humedad, y se van a alimentar de nutrientes que hay en la piel o de la piel muerta, ¿no? O se van a prender de los vellos púbicos, de los vellos de la axila, ¿verdad? O en el caso de los pies, y entonces van a estar ahí, ¿no? Es muy fácil adquirirlos en lugares húmedos, por ejemplo regaderas, ¿no?, públicas, piscinas, albercas, ¿no?, en ese tipo de lugares, porque siempre está húmedo y entonces a los hongos les gusta ese tipo de condiciones. La manera de evitar que los hongos estén en nuestro cuerpo es manteniendo seco el cuerpo. Por eso es importante utilizar ropa de algodón que nos permita transpirar y nos permita además la ventilación y que no haya este exceso de humedad. El exceso de humedad se da generalmente porque usamos ropa interior que es de tela sintética, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es fijarnos en la etiqueta que diga que es ropa de algodón, ¿no? Porque no precisamente porque trae el logo de Batman o porque trae el logo de Superman o porque es la tigresa del oriente así de leopardo, pues se pueden ver muy bonitos, pero sin embargo lo que generan es mucha humedad en el cuerpo, entonces no se libera, y esa humedad lo que genera es el desarrollo de hongos precisamente. En el caso de las mujeres es muy importante tener cuidado con los hongos porque esto también se relaciona con la presencia de quistes, ¿no? Los quistes, que son crecimientos anormales dentro del sistema reproductor femenino, pueden poner en riesgo la vida incluso de la paciente. Por eso es muy importante que ustedes se fijen en esto, en las telas, y que el cuerpo en la noche, por ejemplo, usar una pijama que permita la ventilación del cuerpo para que estén cómodas, no siempre estar con la ropa apretada porque eso genera a la larga condiciones de humedad y condiciones de hongos, ¿no?
Los hongos son difíciles de quitar, pero sí se pueden quitar, ¿no? A través de antimicóticos, ¿no? Los antimicóticos son aquellos que van a combatir a los hongos y entonces se pueden quitar tanto de las uñas, de los pies, de las axilas o de la parte inguinal. No es normal que dé comezón en ninguna de las partes. La comezón siempre va a ser una condición que nos está dando una alerta de que algo está mal en el cuerpo, o me picó un insecto, o tengo una alergia, o hay parásitos, o hay hongos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esos síntomas, no se acostumbren a vivir con esos síntomas, ¿vale? Luego tenemos los parásitos. Los parásitos son todo lo contrario del hongo. El hongo es independiente, chido, ¿no? Es autótrofo. En cambio el parásito, ¿no? El parásito nada más come y duerme y se reproduce. Y además utiliza los materiales que el otro animal o el otro ser ya no utiliza, ¿no? Se alimenta de los residuos. Entonces, por ejemplo, ahí vamos a encontrar amibas, solitarias, lombrices, ¿no? Estos son parásitos internos, y vamos a encontrar parásitos externos como piojos, ladillas, ¿no? Que son los que se van a transmitir a través de las relaciones sexogenitales. Ahora, también los parásitos se pueden transmitir en las relaciones sexogenitales. Por ejemplo, en un beso se pueden transferir las solitarias, ¿no? O las amibas. Entonces, y el beso pues es parte acompañante de las relaciones sexogenitales en muchas ocasiones. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso también. Otro de los agentes patógenos es el grupo de los gérmenes. En los gérmenes vamos a tener todos aquellos microorganismos, todos son pequeños, pero en los gérmenes vamos a encontrar la característica de que podemos identificar elementos que no precisamente buscan generar enfermedad. Por ejemplo, el polen. Hay personas que reaccionan de manera alérgica al polen, ¿no? O hay personas que no toleran el polvo, ¿no? O las partículas suspendidas, ¿no? La contaminación, agentes que están en el ambiente, que son biológicos, que pueden ocasionar daño en la enfermedad, en la salud, ¿no? Y generar enfermedad. Entonces, el grupo de los gérmenes pues son estos pequeños elementos que están ahí en el ambiente y que es importante considerarlos, ¿verdad? Ahora, estos 5 que hemos dicho, que son bacterias, virus, hongos, parásitos y gérmenes, van a generar infecciones. Ajá. Una infección es aquella que se genera cuando hay un agente patógeno. Si no hay un agente patógeno, no hay una infección. La característica de la infección es que la infección se contagia y se transmite. Ajá. O se adquiere. Y la enfermedad se desarrolla. La enfermedad se desarrolla con el tiempo, ¿verdad? Entonces, en la enfermedad no se necesita un agente patógeno, aunque hay agentes patógenos que pueden desarrollar enfermedad con el tiempo. La enfermedad decimos que es crónica, y crónica hace referencia a Cronos, que es el padre del tiempo para la cultura griega. Entonces, todo lo que encontremos con la palabra Cronos, crónica, cronológico, cronómetro, ¿no? Cronograma, crónico, va a hacer referencia al tiempo. Por lo tanto, esta enfermedad es crónica. La enfermedad es crónica porque lleva tiempo. Si tú comes todos los días demasiados azúcares, demasiadas grasas o demasiado sodio, con el tiempo y ese consumo cotidiano vas a desarrollar una enfermedad que puede ser hipertensión, paros cardíacos o diabetes, ¿no? Pero para eso tiene que pasar tiempo. Y además eso no te lo genera ni un hongo, ni una bacteria, ni un virus, lo generan los malos hábitos, ¿verdad? Entonces es muy importante comprender la diferencia. Ahora, hay enfermedades infecciosas que van a venir producto de una infección, pero no es que tú agarras el agente patógeno hoy y ya tienes la enfermedad. Por ejemplo, en el caso de VIH, puedes contagiarte de VIH, pero el tiempo que tarda en desarrollar la enfermedad es largo, puede ser de hasta 40 años actualmente, afortunadamente, ¿verdad? Entonces, todo ese tiempo no tienes la enfermedad, o sea, realmente no es que estés como tal enfermo, eres portador, en este caso, de un virus o de una bacteria, pero todavía no tienes la enfermedad. Es diferente
Bueno, para esto es muy importante comprender que ninguna enfermedad se contagia. Todas las enfermedades se desarrollan, ¿vale? Entonces, en el momento en que adquieres la bacteria, lo que hay que saber de la bacteria es cuánto tiempo vas a tardar en desarrollar esa enfermedad, ¿no? Hay infecciones como la gonorrea que van a desarrollar toda la sintomatología en 15 días. Y tenemos, por ejemplo, el VIH que actualmente puede desarrollarse en 40 años, ¿no? Allí hay una diferencia muy considerable. Entonces, esto es en cuanto a la enfermedad. Ahora, hay un tercer tipo de padecimiento que son los síndromes. Los síndromes son aquellos que son un conjunto de signos y de síntomas. En los signos vamos a encontrar aquello que se ve, pero no se siente. Y en los síntomas vamos a encontrar aquello que se siente, pero no se ve. ¿Ok? Ejemplos de signos. Vamos a encontrar, por ejemplo, granos, erupciones, ronchas, fracturas, ¿no? Todo aquello que se mira, que es fácil de mirar. La coloración de la piel, la pérdida del cabello, la pérdida de peso, el exceso de peso, verrugas, ¿no? Llagas, hematomas, todo eso van a ser signos, es algo que se ve, pero no se siente. En cambio tenemos el grupo de los síntomas y en los síntomas vamos a ver cosas que se sienten pero no se ven. Por ejemplo, los mareos, las náuseas, el aumento de temperatura, ¿no? El sentido del vértigo, el marearse, el sentirse cansado, el dolor, ¿no? Todos esos son elementos que se sienten pero no se ven. Entonces, los agentes patógenos pueden causar una infección y se desarrolla una enfermedad y en algunos casos, como en el de VIH, puede llegar a síndrome. Hay otros padecimientos que solamente inician en enfermedad y se quedan ahí, ¿no? Y hay otros que son solo síndromes y hay otros que solo son infecciones, ¿no? Que te tomas algo para la infección y se acabó. Generalmente las infecciones bacterianas son así. Te infectas, desarrollas síntomas y signos, te tomas algo y se quita, ¿no? En el caso de los virus no. Los virus sí pueden generar enfermedades y sí pueden llegar a síndrome en algunos casos. ¿Ok? Bueno, pues entonces hasta aquí le dejo. Espero que haya quedado claro y nos miramos ya en el siguiente video para entonces sí hablar sobre las infecciones de transmisión sexual.